Los niños dejaron a la pareja de ancianos sola en el campo, sin imaginar lo que había dentro de la maleta. Cuando el coche desapareció en la curva de tierra, Elena sintió el silencio por primera vez en 40 años. No fue el silencio de la paz, era el silencio de alguien olvidado. Arthur le estrechó la mano pero no dijo nada. Los dos estaban en el porche de la vieja casa, observando cómo se asentaba el polvo. 3 hijos, 3 promesas incumplidas. Nosotros nos ocuparemos de ti. Volveremos el domingo. No te preocupes. Pero el domingo nunca llegó. Y ahora, aquí estaban, 2 ancianos de 70 y tantos, solos en una granja abandonada en la zona rural de Kansas. La casa olía a moho y ausencia. Las paredes se estaban despegando como piel muerta. El techo goteaba cuando llovía. Los muebles eran los mismos que cuando los niños eran niños, pero ahora ya nadie tocaba allí. Elena entró lentamente, arrastrando su bastón. Arthur llevaba una maleta pesada, cuero viejo y desgastado, cerrado con candado. Lo colocó en el suelo de la sala con cuidado, como si llevara algo vivo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elena mirando la maleta. Arthur no respondió de inmediato. Miró por la ventana sucia, al campo vacío. No volverán, Elena. Ya no les importa. Somos una carga. Ella cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Los niños tenían vidas ocupadas, cuentas que pagar y sus propios problemas. Y los padres, bueno, los padres eran solo un recuerdo incómodo. Arthur se agachó con dificultad y giró la cerradura. 3 clics. La maleta se abrió. Elena se acercó con el corazón acelerado. Dentro había montones de sobres amarillentos, letras, decenas de ellos, todo dirigido a los niños, pero nunca enviado. Arthur tocó uno de ellos con las puntas de sus dedos temblorosos. Escribí durante años, dijo con la voz entrecortada, cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que me lo perdí, pero nunca lo envié, porque sabía que no lo leerían. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue ira, fue algo peor. Fue el dolor de saber que su amor nunca fue suficiente. Ella se sentó a su lado, sosteniendo su mano arrugada. Entonces, ¿por qué trajiste la maleta, Arthur? Él miró hacia arriba, y por primera vez en meses, Elena vio algo diferente en sus ojos. No fue tristeza, fue determinación, porque esta vez lo van a leer. Incluso si es demasiado tarde, Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Arthur sacó un sobre del fondo de su maleta, diferente a los demás, más pesado, sellado con sello rojo. En la parte superior, una sola palabra manuscrita, verdad. Elena sintió un escalofrío. Arturo, ¿qué hiciste? Él no respondió. Simplemente guardó el sobre y cerró la maleta. Afuera de la casa el viento empezó a soplar con fuerza. Las ventanas temblaron, y en algún lugar a lo lejos resonó un trueno, como si la tormenta supiera lo que se avecinaba. Elena miró a su marido, y se dio cuenta de que, por primera vez en décadas, no parecía frágil, parecía peligroso. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. La primera noche fue demasiado larga. Elena no podía dormir. Se recostó junto a Arthur, escuchando su respiración agitada. La maleta estaba en un rincón de la habitación, cerrada, pero Elena sintió como si ella también respirara, como si mantuviera algo vivo, algo que estaba esperando a salir. Cuando salió el sol, Arthur ya estaba levantado. Llevaba su vieja camisa a cuadros, la misma que usaba cuando sus hijos eran pequeños. Voy a la oficina de correos, dijo, sosteniendo la maleta. Elena se incorporó en la cama, alarmada. ¿Ahora? Sí, pero ¿qué vas a enviar? Arthur se detuvo en la puerta, se dio la vuelta lentamente. Todo lo que necesitan saber, y se fue. Elena se quedó sola en la casa vacía. El reloj de la pared marcaba las 7 de la mañana. Fue a la cocina, preparó café, pero no pudo beberlo. Las manos temblaban. Algo andaba mal. Arthur nunca fue un hombre de secretos, pero ahora llevaba algo demasiado pesado, y ella no sabía qué. Caminó por la casa mientras esperaba. Pasó por las habitaciones vacías de sus hijos. Michael, el mayor, siempre fue ambicioso. Quería más de lo que la granja podía darle. Sara, la del medio, tenía frío, calculadora. Nunca llamó después de casarse con el empresario de Chicago. Y Daniel, el menor, lo que más dolió, porque prometió quedarse, prometió cuidar de ellos, pero desapareció como los demás. Elena se detuvo frente a una vieja fotografía colgada en la pared, los 5 juntos, en la Navidad de hace 15 años, todos sonriendo. Pero ahora se dio cuenta, las sonrisas de los niños estaban vacías, ojos mirando hacia otro lado, como si ya estuvieran planeando su fuga. 2 horas después, Arthur regresó, sin la maleta. Elena lo esperaba en el balcón. ¿Acaso tú? Arturo asintió. ¿A quién?
para todos ellos. Entró a la casa sin mirar atrás. Elena lo siguió con el corazón a punto de hundirse. Arthur, dime qué está pasando. Se detuvo en medio de la habitación, respiró hondo, y finalmente habló. ¿Recuerdas cuando perdimos la granja? Elena se quedó helada. Eso, y vieja herida, profundo. Hace 10 años lo habían perdido todo. La finca familiar, que era suya desde hacía 3 generaciones. 200 hectáreas de tierra fértil. La casa grande donde criaron a sus hijos. El granero donde Arthur enseñó a trabajar a los niños. Todo. Los niños dijeron que fue su culpa, que Arthur tuvo una mala gestión, que Elena gastó demasiado, que eran viejos e incapaces. Pero la verdad fue diferente, y Arturo lo sabía. Era Michael, dijo con voz dura como una piedra. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Miguel, el hijo mayor, el abogado, el exitoso, el hijo al que ayudaron a pagar la universidad. Él falsificó mi firma, continuó Arthur. Transfirió la escritura a su nombre, vendió el terreno sin avisarnos, y compartió el dinero con sus hermanos. Elena sintió que le flaqueaban las piernas. Buscó una silla y se sentó antes de caer. No, sí, nos quitaron todo, Elena, y nos arrojaron aquí, en esta casa podrida, porque sabían que no teníamos a dónde ir. Se tapó la boca con las manos. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. No fue solo la traición, fue la frialdad, el cálculo. Los propios niños lo habían planeado. Arthur se acercó y la tomó por los hombros. Me enteré hace 6 meses. Encontré los documentos en la oficina de Michael durante una de las visitas. Estaba buscando su testamento como me pidió, pero encontré otra carpeta, con mi nombre. Elena levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Y qué había allí? Copias de la escritura falsa, correos electrónicos entre los 3 dividiendo el dinero, conversaciones sobre cómo convencernos para firmar el poder, todo. Arthur sacó su viejo teléfono celular del bolsillo. Le mostró las fotos a Elena. Ella vio los documentos, las firmas falsificadas, los correos electrónicos fríos y calculadores. Sara escribe, no se darán cuenta, son demasiado mayores. Daniel respondiendo, y si lo hacen, no tendrán forma de demostrarlo. Michael concluye, exactamente. Y nadie cree en los viejos confundidos. Elena sintió náuseas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba estar seguro, porque necesitaba pruebas irrefutables, y porque sabía que ibas a intentar detenerme. Ella tragó con dificultad. Tenía razón. Elena siempre fue la tranquilidad de la familia, el que perdonó, el que creía que el amor podía arreglarlo todo. Pero ahora, al ver esas frías palabras de sus hijos, sintió algo diferente, enojo. ¿Qué hiciste, Arturo? Dio un paso atrás, y por primera vez vio miedo en sus ojos. No tengas miedo de tus hijos. Miedo a ti mismo, miedo de lo que se había convertido. Envié copias de los documentos, pero no solo para ellos. Elena frunció el ceño. ¿Para quién más? Arturo respiró hondo. Parecía un hombre confesando un pecado mortal. Al fiscal del condado, para el periódico local, para abogados que representan casos de fraude familiar, y al colegio de abogados del estado. El silencio cayó como ladrillos. Elena sintió que el suelo desaparecía. ¿Tú denunciaste a tus propios hijos? Arthur no apartó la mirada. Me robaron, Elena. Nos robaron. Nos quitaron la dignidad. Nos trataron como basura. Y no moriré en silencio. Ella retrocedió, apoyándose contra la pared. El hombre frente a él ya no era el paciente Arthur, el padre amoroso, el abuelo que lo perdonó todo. Fue alguien herido, alguien que se ha aferrado al dolor durante demasiado tiempo. Y ahora, este dolor tenía un nombre. Venganza. Elena intentó hablar, pero le falló la voz. Continuó Arturo. Van a perderlo todo, Elena. Michael va a perder su licencia de abogado. Sara verá destruido el nombre de su marido. Daniel responderá por complicidad. ¿Qué pasa con la tierra? Él sonrió amargamente. La tierra volverá a nosotros, porque la venta fue fraudulenta, y el fraude lo anula todo. Elena se sintió mareada. Fue justicia, pero también fue destrucción. Fuera de la casa, el teléfono fijo empezó a sonar. Un toque. 2, 3. Arturo no se movió. Elena miró el viejo aparato en la pared. ¿Vas a responder?, preguntó con voz débil. Sacudió la cabeza. Déjalo jugar. Llamarán muchas más veces. Van a mendigar. Vas a llorar. Dirán que nos aman. Y sonrió. Pero no fue una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que ya había muerto por dentro, y ahora solo quería compañía en la tumba. El teléfono dejó de sonar, y la casa volvió al silencio. Un silencio pesado, de guerra declarada. Esa tarde el teléfono sonó 17 veces. Arthur contó cada toque. Elena estaba sentada en el viejo sillón,
inmóvil, mirando el dispositivo como si fuera una bomba a punto de explotar. La 18ª vez no pudo soportarlo. Se levantó y respondió. «Madre». La voz de Sara atravesó el silencio como una espada. «¿Qué diablos hicieron ustedes?» Elena cerró los ojos. «Sara». «No me digas Sara. Michael está destruido. El colegio de abogados ha abierto una investigación. El periódico publicó un artículo. ¿Sabes lo que eso significa?» Elena se llevó el teléfono a la oreja. «Significa que la verdad ha salido a la luz». Silencio al otro lado. Entonces volvió la voz de Sara, más tranquila. «Peligroso. Te vas a arrepentir de esto». Y colgó. Elena colgó el teléfono. Con manos temblorosas. Arthur estaba detrás de ella. «Te lo advertí. No lo aceptarán». Elena se volvió hacia él. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora?» Arthur caminó hacia la ventana. Miró el campo vacío afuera. «Ahora vienen». Y tenía razón. 2 días después, el coche de Michael apareció en el camino de tierra. Era un sedán negro, caro, demasiado brillante para ese lugar olvidado. Se detuvo frente a la casa y salió. Cerró la puerta con fuerza. Arthur y Helena estaban en el balcón. «Espera». Michael subió los escalones lentamente. Llevaba un traje gris y una corbata holgada. El rostro estaba pálido, ojeras profundas. Parecía 10 años mayor. «Padre». Arturo no respondió. Michael tragó. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar», dijo Arthur con voz firme. «Papá, por el amor de Dios no sabes lo que hiciste». «Sé exactamente lo que hice». Michael subió otro escalón. Elena instintivamente retrocedió. Él lo notó, y algo cambió en su rostro. Enojo. «¿Crees que eres víctima? ¿Crees que te robé?» Arturo dio un paso adelante. «Falsificaste mi firma, Michael. Vendí la tierra familiar, y me dejó sin nada. ¿No es eso robar?» Michael se rió, pero fue una risa sin humor. «Ibas a perder esa tierra de todos modos. Estaba endeudado. Salvé lo que pude salvar». «Mierda», dijo Elena con la voz temblorosa pero firme. Michael se volvió hacia ella. «¿Qué? Estás mintiendo. Vi los documentos. No había deudas. Tú lo inventaste todo». El rostro de Michael se endureció. «Ustedes no saben nada. He cargado a esta familia sobre mis espaldas toda mi vida. Pagué tus cuentas. Sostuve todo mientras tú crecías». Arthur apretó los puños. «Nadie pidió esto. Por supuesto que no preguntaron, porque nunca pediste nada. Solo esperaban que yo lo resolviera». La voz de Michael se elevó quebrada, y de repente Elena lo vio. No fue solo codicia, fue resentimiento. Años de resentimiento acumulado. Michael respiró hondo, intentando controlarse. «Mira, vine aquí para proponer un trato». Arturo se cruzó de brazos. «¿Qué trato?» «Retira la denuncia. Devuelvo la vieja casa. Y lo olvidamos». «¿Se le olvida?», repitió Elena incrédula. «Sí, olvídalo. Sigue adelante». Arturo negó con la cabeza. «No». Michael dio un paso amenazador hacia adelante. «Papá, no te lo voy a preguntar. Yo tampoco». Los dos se encontraron cara a cara, padre e hijo, pero allí ya no existía ningún vínculo, solo restos. Michael retrocedió, derrotado. «Te arrepentirás. Sara ya ha contratado a un abogado. Daniel está reuniendo pruebas contra ti. Dirán que están seniles. ¿Quién inventó todo? ¿Y crees que alguien creerá a 2 viejos olvidados en medio de la nada?» Elena sintió que se le oprimió el pecho, pero Arthur no vaciló. «Tengo pruebas, Michael. Documentos originales, grabaciones, correos electrónicos». Michael palideció. «¿Grabaciones?» Arturo sonrió levemente. «¿Crees que te denunciaría sin estar completamente seguro? Grabé todas las llamadas, todas las visitas. Lo tengo todo». Michael se tambaleó, se agarró a la barandilla del balcón. ¿Me grabaste?» «Sí, durante meses». El hijo miró a su padre como si viera a un extraño. «¿En quién te has convertido?» Arturo dio un paso adelante, y cuando habló, su voz era helada. «Me convertí en el hombre que mis hijos me enseñaron a ser». Michael retrocedió y bajó las escaleras. Se subió al coche sin mirar atrás. El motor rugió y desapareció en la curva de tierra. Elena soltó el aliento que estaba conteniendo. «Arthur, ¿grabaciones?» Él asintió con la cabeza. «Mierda», susurró. «No, es cierto». Arturo entró en la casa, fue a la habitación, regresó con una vieja caja de zapatos. Se abrió frente a ella. Dentro había una pequeña grabadora digital y docenas de unidades flash, cada uno etiquetado con fechas. Elena se tapó la boca. «¿Planeaste esto? ¿Hace cuánto tiempo?» Arturo la miró y vio algo que nunca antes había visto. Frialdad. «Desde el día que me enteré, porque lo sabía, Elena. Sabía que iban a mentir. Sabía que me llamarían loco. Así que me preparé». Devolvió la caja. Elena se sentó en el borde de la cama. Sus piernas ya no la sostenían. ¿Qué pasará ahora? Arthur se sentó a su lado. Tomó la mano arrugada de su esposa. «Justicia. Incluso si eso destruye a nuestra familia». Él la miró a los ojos. «Elena,
Ya lo destruyeron. Hace mucho tiempo. Afuera el viento soplaba fuerte, las ventanas temblaron, y en algún lugar a lo lejos resonó un trueno. Quizás su amor fue más testarudo que el tiempo, o tal vez fue el momento en que les tenía miedo, porque ahora, los dos viejos olvidados en el campo ya no eran víctimas, caminaban en venganza, y la tormenta apenas comenzaba. La audiencia estaba prevista para un martes de marzo. Arthur y Helena se despertaron antes de que saliera el sol. Se vistieron con la ropa más formal que todavía tenían. Arthur vistió el traje de boda de su hijo menor. Helena, el vestido azul que había conservado durante 15 años. No hablaron durante el desayuno, simplemente se miraron el uno al otro. Y lo sabían. Ese día cambió todo. El juzgado del condado estaba a 2 horas de distancia. Un vecino se ofreció a llevárselos, el viejo Hank, que también había sido traicionado por sus hijos. Él entendió sin necesidad de palabras. El camino fue largo y silencioso. Helena miró por la ventana y vio pasar el campo. Las mismas tierras que alguna vez fueron suyas, ahora pertenecían a extraños, o peor, a sus propios hijos. Arthur sostenía una carpeta vieja en su regazo. Dentro, todos los documentos, todas las pruebas, todo lo que había mantenido en secreto durante meses. ¿Estás listo?, preguntó Helena en voz baja. Arthur no apartó la mirada del camino. No sé si alguien se prepara para eso, destruir a sus propios hijos. Ella le estrechó la mano. Se destruyeron a sí mismos, Arthur. Solo estamos mostrando la verdad. Él asintió, pero no parecía convencido. Cuando llegaron, los 3 ya estaban allí. Michael, Sarah y Daniel, de pie en las escaleras del juzgado, hablando con abogados caros, trajes impecables, caras duras. Sarah fue la primera en ver a sus padres. Empujó a Michael, se volvió, y la mirada que intercambió con Arthur fue de guerra. Allí no había más cariño, solo odio. Daniel miró hacia otro lado. El más joven todavía estaba avergonzado, pero no lo suficiente como para estar del lado correcto. Arthur y Helena subieron las escaleras lentamente, pasaron junto a sus hijos sin decir nada. Sarah murmuró algo. Helena no entendió, pero sintió el veneno. Dentro de la sala el aire estaba pesado, olía a papel viejo y a decisiones difíciles. El juez era un hombre de unos 60 años, pelo blanco, gafas de montura fina, cara cansada de ver familias destrozadas. Miró a ambos lados, los padres por un lado, los hijos de otras personas, y suspiró. El caso número 4C621, anunció. Arthur y Helena Brennan contra Michael, Sarah y Daniel Brennan. Acusación de fraude documental, falsificación de firmas y malversación de fondos. El abogado de Michael se puso de pie, joven, segura, llena de hermosas palabras, pelo de gel, traje caro, sonrisa de quien nunca ha perdido. Su excelencia, mis clientes niegan todas las acusaciones. Los hombres de Brennan son de edad avanzada y lamentablemente están confundidos. La transferencia de propiedad fue legítima, autorizada por el propio Arthur. Hemos firmado documentos, tenemos testigos, y tenemos años de correspondencia que demuestran que todo se hizo de forma transparente. Arthur sintió que Helena le apretaba la mano, pero él no tuvo miedo. Esperaba esto. El fiscal, un hombre mayor y de expresión seria, se puso de pie, calvo, gafas gruesas, maletín de cuero gastado. Era del tipo que luchaba por la justicia, no por el dinero. Su excelencia, aquí tengo informes grafotécnicos. Dejó un grueso sobre la mesa. Las firmas en los documentos de transferencia no pertenecen al señor Arthur Brennan, son falsos. Experiencia confirmada por 3 expertos independientes. El abogado de Michael parpadeó, desconcertado. Eso es imposible, y aún hay más, continuó el fiscal, dirigiéndose a la mesa de los acusados. Tenemos registros bancarios, demostrándose que los 3 imputados compartían cantidades equivalentes a la venta del inmueble, depósitos realizados el mismo día. Al mismo tiempo, Sarah tragó. Michael apretó los dientes. Daniel bajó la cabeza. Además, el fiscal levantó un pendrive. Tenemos grabaciones. El juez les indicó que jugaran. La voz de Michael llenó la habitación. Una conversación telefónica de hace 8 meses. Clara, afilado. No hay posibilidad de error. Sarah, ¿firmaron el poder? Todavía no. Pero primero convenceré a mamá. Mamá es fácil. El viejo es terco. Hazlo pronto. Cuanto mayor eres, más frágil eres. ¿Y si se enteran? No lo harán. Y si se enteran, ¿quién les creerá? 2 viejos confundidos en medio de la nada. Risas de fondo. Luego la voz de Michael otra vez. Cuando tengamos su firma falsificaremos la del viejo. Él ni siquiera se dará cuenta. Y si lo haces, será demasiado tarde. Un pesado silencio reinó en la sala del tribunal, como plomo fundido. Sarah palideció, se tapó la boca con la mano.
Michael cerró los ojos y se apretó las sienes. Daniel puso su cabeza entre sus manos. Elena sintió que le caían las lágrimas, pero no por tristeza, de alivio, validación. La verdad finalmente quedó expuesta. No fue una locura, no fue la confusión de los viejos, fue real, y todos escucharon. El abogado de Michael intentó recuperarse, se levantó rápidamente y se arregló la corbata. Su excelencia, es posible que esta grabación haya sido editada. Fue examinado, interrumpió firmemente el fiscal. Es auténtico, sin cortes, sin ediciones. Los metadatos confirman la fecha y la hora. El abogado se sentó, derrotado. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos con cansancio, miró a sus 3 hijos con algo que parecía decepción. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? Silencio. Entonces Michael se levantó, rojo de ira, manos temblorosas. Ese hombre estaba arruinado. Señaló a Arthur como si fuera una acusación. Nunca supo manejar nada. La granja se estaba endeudando. Salvé la propiedad, usé mi propio dinero, o para pagar a los acreedores. Me merecía esa tierra. Michael, siéntate. El abogado intentó detenerlo, pero él continuó, fuera de control. He cargado con esta familia toda mi vida. Pagué la universidad de mis hermanos. Pagué el hospital cuando el viejo tuvo neumonía. Pagué por las renovaciones de la casa cuando se cayó el techo. Yo soy quien tenía todo. Y nunca recibí un gracias. Nunca recibí reconocimiento. Solo carga. Su voz se quebró al final, y de repente ya no era el abogado exitoso. Era el niño herido que nunca fue suficiente, lo que nunca se ha visto. Arthur se levantó lentamente. Miguel, el hijo se detuvo, se dio la vuelta, ojos rojos, respiración agitada. Sé que cargaste mucho, dijo Arthur con voz tranquila. Sé que fue difícil ser el mayor, sé que sentiste que tenías que cuidar de todos, y te lo agradezco. Michael parpadeó, confundido. Pero no tenías derecho a robarnos, no tenía derecho a decidir por mi cuenta, no tenía ningún derecho a tratarnos como una carga, éramos una familia, y tú nos quitaste eso. Michael apretó los puños. Nunca me diste por sentado, nunca me diste las gracias, nunca reconociste lo que hice. Arturo dio un paso adelante, y nunca me preguntaste si necesitaba ayuda, nunca me hablaste, simplemente decidió por mí. Me trató como si fuera incapaz, como peso muerto, y peor. Arthur se detuvo, su voz se quebró. Me quitaste la dignidad de envejecer en mi propia tierra. Las palabras cayeron como un martillo. Michael se desplomó en la silla, se cubrió la cara con las manos, y por primera vez lloró, no de arrepentimiento, de ira, de frustración, de la derrota. Sara miró a su hermano y luego a sus padres, y algo en ella también se rompió. Solo quería que fueras feliz, dijo con voz débil. ¿Feliz?, repitió Elena incrédula. Sí, feliz en un lugar pequeño, sin preocupaciones. Nos quitaste nuestra casa, Sara, nuestra historia, nuestro lugar en el mundo. ¿Y crees que eso nos haría felices? Sara no respondió. Ella simplemente miró hacia otro lado, avergonzada. El juez golpeó el mazo. Orden. Miró los documentos sobre la mesa, luego a Arthur y Elena. Finalmente, para los 3 niños. Rara vez veo casos como este, dijo con voz pesada. Familias destruidas por la codicia disfrazada de cuidado. Y lo peor, los niños engañan a sus padres, personas que deberían proteger a quienes les dieron la vida. Respiró hondo. Stress Michael, Sara y Daniel Brennan. Declaró nulas las transmisiones de propiedad. La tierra regresa a sus legítimos dueños, Arthur y Elena Brennan. Además, los 3 serán penalmente responsables de fraude, falsificación y malversación de fondos. Sara empezó a llorar. Daniel se llevó la mano a la cara. Michael se quedó quieto, mirando al vacío. Y más, continuó implacablemente el juez. Ordeno el pago de una indemnización de $200,000 por daños morales y materiales. La cantidad se dividirá en partes iguales entre los 3 acusados. Y también ordeno que los demandados asuman todas las costas procesales. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. Arthur solo asintió, en silencio. Pero no había ninguna victoria en su rostro, solo cansancio. El juez golpeó el mazo por última vez. Sesión cerrada. La gente empezó a levantarse, abogados con papeles, el fiscal saludando a Arthur, pero todo parecía lejano, como si estuviera sucediendo bajo el agua. Los 3 niños se levantaron para irse, pero Daniel se detuvo, se volvió hacia sus padres, y por primera vez en años tenía los ojos húmedos, lleno de algo que parecía arrepentimiento. Padre, madre, Arturo lo miró. Elena contuvo la respiración. Daniel respiró hondo. Lo siento mucho. Nunca quise que llegara a este punto. Yo solo... Su voz se quebró.
Solo quería que ustedes me vieran, que me prestarían atención como le hicieron a Michael. Y cuando propuso el plan pensé, bajó la cabeza. Pensé que tal vez si ayudaba me apreciarías. Arthur sintió algo apretarse en su pecho. Daniel, pero Michael lo agarró del brazo. Vamos, Daniel, pero necesito, vamos. Y sacó a rastras a su hermano menor. Sara los siguió sin mirar atrás. Los tres salieron por la puerta lateral y desaparecieron. Arthur y Elena estaban solos en la habitación vacía. El fiscal se acercó. Caballeros Brennan, felicidades. Se ha hecho justicia. Ustedes ganaron. Arthur solo asintió. Elena lo tomó del brazo. Se fueron juntos, lentamente. Cada paso era pesado como plomo. Fuera de la cancha brillaba el sol, pero no hace calor. Era el tipo de luz que lo exponía todo. Eso no perdona. Eso no se esconde. Arthur se detuvo en las escaleras. Miró el cielo despejado y sin nubes, y por primera vez en meses sintió algo diferente. No fue felicidad, no fue una victoria, estaba vacío, un enorme agujero donde antes había familia. «Ganamos», dijo Elena en voz baja. Arturo la miró. «¿Ganamos?» «Sí, la tierra vuelve a ser nuestra». Sacudió la cabeza lentamente. «Entonces, ¿por qué parece que lo dimos todo?» Elena no respondió, porque sabía que tenía razón. Se había hecho justicia. El dinero sería devuelto. La tierra volvía a ser suya. Pero los niños estaban perdidos, para siempre. Y esa fue la verdadera derrota. Ninguna sentencia podría arreglar esto. Ningún juez podría devolver lo que realmente importaba. Confianza, amor, familia. Hank tocó la bocina desde el estacionamiento. Arthur y Elena bajaron las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Subieron al auto y regresaron a la antigua casa de campo, en absoluto silencio, mientras el sol se ponía detrás de ellos, tiñendo todo de rojo, como sangre, como fin, como una cicatriz que nunca sana. 3 meses después, llegó la primavera a Kansas. Las flores volvieron a florecer en el campo, el viento soplaba más suavemente, y la vieja casa, por primera vez en años, no parecía tan vacía. Arthur y Elena habían regresado a la granja, la tierra original, la casa grande donde criaron a sus hijos. 200 hectáreas que ahora eran suyas otra vez, por orden judicial, por la justicia, pero ya no era como antes, nunca lo sería. Las paredes eran las mismas, el olor a madera vieja era el mismo, pero ahora los fantasmas eran diferentes. No se trataba de amor y risa, eran de traición y silencio. Arthur estaba en el granero, arreglando la puerta rota, manos temblorosas pero firmes. Trabajó lentamente, con la paciencia de quien tiene tiempo, o de quienes aprendieron que las prisas no construyen nada duradero. Elena estaba preparando el almuerzo en la cocina, la misma cocina donde preparó tarta de manzana para los 3 chicos, donde le enseñó a Sara a hacer galletas, donde Daniel se rompió su primer diente jugando, donde Michael anunció que había aprobado el examen de ingreso. Pero ahora estaba sola, no hay voces de niños, sin risas, sin vida pulsando a través de las paredes. Cortó verduras en silencio, y de vez en cuando miraba hacia la mesa grande, 5 sillas, 2 ocupados, 3 vacíos, como heridas abiertas. Sonó el teléfono. Elena se secó las manos en el delantal y respondió. «¿Hola?» Silencio al otro lado, respiración pesada. Entonces una voz que reconoció de inmediato. «Mamá, Daniel». Elena cerró los ojos. Presionó el teléfono contra su oreja. «Daniel, yo solo quería saber cómo están ustedes». Ella miró por la ventana. Arthur regresaba del granero secándose las manos con el paño viejo. Caminó lentamente, pero con la cabeza en alto. «Estamos bien, mamá, lo siento mucho». «Lo sé». «No, no lo sabes». Su voz se quebró. «Me despierto todos los días pensando en lo que hice, lo que hicimos. No duermo bien, no puedo mirarme en el espejo». Elena sintió que se le oprimió el pecho. «Daniel, Michael ya no me habla», continuó desesperado. «Sara se mudó a otro estado, el número cambió, me bloqueó de todo, y yo», respiró hondo y temblorosamente, «perdí a mi familia». Elena sintió que se le llenaban las lágrimas, pero no lo dejó caer. Había llorado mucho en los últimos meses. «Daniel, no perdiste a tu familia. Elegiste otra cosa. Elige el dinero. Eligió la lealtad a Michael. Elegiste creer que éramos incapaces». Un pesado silencio al otro lado. «Me equivoqué». «Lo sé, y me gustaría, se atragantó. «¿Puedo ir a visitarte?» Helena miró a Arthur que entraba por la puerta. Vio el teléfono en su mano, la forma en que lo sostuvo, y supe quién era. Cubrió el teléfono. «Es Daniel. Quiero venir a visitarnos». Arthur se detuvo en medio de la habitación, miró al suelo. «Para tus propias botas manchadas de tierra. Entonces por ella. ¿Qué quieres hacer?», pensó Helena. Por un largo momento, miró el calendario en la pared, para las fotos antiguas,
por la vida que habían construido, y por lo que queda de ella. Daniel, dijo por teléfono con voz firme, ¿puedes venir? ¿En serio? Su voz transmitía esperanza por primera vez, pero no para mí, ni siquiera para tu padre, para ti, porque hay que aprender que la familia no es posesión, no es herencia, es respeto. Daniel guardó silencio. Elena continuó, tienes que mirarnos a los ojos, mira qué lo causó, y decide qué clase de hombre quieres ser. Entiendo, ven el domingo. Gracias, mamá, te amo. Ella dudó. Yo también, pero la voz sonaba diferente ahora, más cuidado, como alguien que toca cristales rotos. Ella colgó. Arturo se acercó. ¿Estás seguro? No, pero tal vez merezca una oportunidad de intentarlo. ¿Y Miguel? ¿Sara? Elena sacudió la cabeza cansada. Michael está perdido en su propia ira. Siempre fue demasiado orgulloso para pedir perdón. ¿Y Sara? Ella suspiró. Sara está hundida en la vergüenza. No podrás mirarnos durante años. Pero Daniel miró por la ventana, al campo verde. Daniel todavía tiene alma. Arthur asintió lentamente. Acercó una silla y se sentó a su lado. ¿Y si te vuelve a lastimar? Elena se miró las manos arrugadas. Entonces, sobreviviré. ¿Cómo sobreviví hasta ahora? El domingo llegó Daniel, solo, conduciendo un coche viejo, sucio en la carretera. No era el auto nuevo que había comprado con el dinero de la tierra. Ese lo había vendido. ¿Cómo deshacerse de él podría borrar la culpa? Bajó lentamente. Miró la casa, al campo, al granero donde su padre le enseñó a arreglar cosas, y empezó a llorar incluso antes de llegar al porche. Arthur y Elena estaban esperando, sentado en mecedoras, como dos jueces silenciosos. Daniel subió las escaleras. Cada uno parecía pesar una tonelada. Se detuvo frente a ellos. Padre, madre, no sabía qué decir. Había ensayado en el coche, preparó un discurso completo, pero ahora, ante ellos, las palabras habían desaparecido. Arturo se puso de pie, lentamente, con dificultad. Daniel retrocedió, asustado. Pensó que su padre iba a gritar, o golpear, o enviar lejos, pero Arthur simplemente abrió los brazos, y el hijo se desplomó sobre ellos, llorando como un niño perdido. Lo siento, papá, lo sé, me equivoqué, lo sé, no merezco el perdón. Arthur sostuvo el rostro de su hijo con ambas manos. Ella lo miró profundamente a los ojos, ojos como los tuyos. No tienes por qué merecerlo, Daniel. Tú eres mi hijo, siempre lo has sido, siempre lo será, pero necesitas aprender a ser un hombre de verdad. No es el hombre que Michael quería que fueras, el hombre que eliges ser. Daniel asintió, las lágrimas fluían sin parar. Voy a intentarlo, prometo que lo intentaré. Elena también se levantó. Ella le tocó el hombro con suavidad. Entonces ven a almorzar, hice tu comida favorita. Daniel levantó la vista sorprendido. ¿Pastel de pollo? Elena sonrió, débil pero real. Pastel de pollo. Los tres entraron juntos, y por primera vez en años, la casa no estaba completamente vacía. Todavía quedaban dos plazas, Miguel y Sara, pero había esperanza en uno, y a veces, uno es suficiente para empezar. Durante el almuerzo Daniel lo contó todo, como Michael había planeado solo, cómo convenció a los hermanos diciendo que era por su propio bien, que los padres eran demasiado mayores, que no podrían quedarse con la tierra, que era mejor garantizarlo pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que ibas a morir pronto, confesó Daniel con la voz entrecortada, y que la tierra sería desperdiciada, que sería vendido a extraños, que era mejor quedarse en la familia. Arturo escuchó en silencio, masticar lentamente. ¿Y tú lo creíste? Daniel bajó la cabeza, avergonzado. Quería creer, porque era más fácil que afrontar la verdad. Elena le sostuvo la mano por encima de la mesa. ¿Y cuál es la verdad, Daniel? Él miró hacia arriba. Los ojos estaban rojos, hinchados, que estaba celoso. De Michael, que era el más inteligente, el abogado exitoso. De Sara, que era la más bonita, que se casó bien. Y yo, tragó con fuerza. Yo era solo el más joven olvidado, lo que no funcionó, el que no pudo terminar la universidad, lo cual siempre ha sido menos. Entonces cuando Michael me incluyó en el plan, respiró hondo y temblorosamente. Me sentí importante. Por primera vez fui parte de algo grande, incluso si estuvo mal. Arthur asintió comprendiendo. Hijo, siempre fuiste importante, pero no por dinero, o de logros, por quién eres, desde tu corazón, de su amabilidad. Daniel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Por supuesto. ¿Por qué no te rendiste? ¿Por qué llegaste hasta el final? Podrían haber tomado el dinero. Podrían haberse quedado callados. ¿Por qué se arriesgaron a perderlo todo? Arturo miró a Elena. Ella asintió, dando permiso. Se volvió hacia su hijo. Porque la dignidad no se puede negociar, Daniel. Porque no podemos dejar que el miedo a estar solos nos haga aceptar migajas.
porque el silencio mata más lentamente, pero mata igual, y porque al final, la verdad siempre tiene que salir a la luz, incluso si duele, incluso si destruye, añadió Elena. Ya éramos viejos, Daniel. No tuvimos mucho tiempo, y no quería morir sabiendo que era un cobarde, que dejé que mis hijos pensaran que podían descartarnos, sin consecuencias. Daniel asintió lentamente. ¿Y me odias? Elena sonrió con tristeza. Nunca. ¿Ira? Sí, teníamos mucha. ¿Decepción? También. ¿Pero el odio? Ella negó con la cabeza. La madre no odia al hijo. Simplemente te rompes el corazón. Y confía, continuó Arturo. Se necesita tiempo para recuperar la confianza. A veces años. A veces nunca regresa por completo. Pero podemos intentar construir algo nuevo. Ya no es lo que era antes, pero algo honesto. Daniel se secó la cara. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperarme, incluso si lleva décadas, incluso si ustedes nunca vuelven a confiar en mí. Arturo se puso de pie, se dirigió a la habitación, lentamente, regresó con la vieja caja de zapatos, el mismo que guardó las grabaciones, lo colocó sobre la mesa, entre los platos. ¿Quieres saber qué más hay aquí? Daniel miró la caja con miedo, pero él saludó. Arturo la abrió, sacó las grabaciones de arriba, las unidades flash, y debajo había letras, decenas de ellos, sobres amarillentos con el tiempo, todo con el nombre de Daniel escrito a mano. Te escribí una carta todos los años, desde que dejaste la granja, desde que dejó de llamar. Daniel tomó uno con manos temblorosas, la abrió con cuidado, leer, y volvió a romper a llorar. La carta hablaba de anhelo, de orgullo, de esperanza, del amor que no murió ni siquiera en el silencio. Padre, nunca dejaste de ser mi hijo, Daniel, incluso cuando me traicionaste, incluso cuando eligió el lado equivocado, pero necesitaba aprender que ser hijo no se trata solo de recibir, también se trata de respeto, también se trata de honrar. Daniel asintió, sosteniendo las cartas contra su pecho como si fueran un tesoro. ¿Puedo tomarlos? Son tuyos, siempre lo han sido. Los guardó cuidadosamente en su vieja mochila. Permaneció otras 2 horas. Hablaron de pequeñas cosas, sobre el campo, el granero, los vecinos, sobre la nueva vaca que compró Arthur, sobre el huerto que replantó Elena, sobre nada y todo al mismo tiempo. Poco a poco el peso empezó a disminuir. No desapareció, pero se volvió más ligero. Cuando el sol empezó a ponerse, Daniel se despidió, abrazó a su madre durante mucho tiempo. Luego el padre, ¿puedo volver? Elena miró a Arturo. Él saludó. Tú puedes. Pero no como un visitante que viene una vez y se olvida. Daniel sacudió la cabeza con firmeza. No, volveré todas las semanas. Voy a ayudar en la granja. Voy a arreglar lo que rompí. No solo aquí. Se tocó el pecho. Aquí también. Arthur puso una mano sobre su hombro. Entonces vete, hijo. Y vuelve. Siempre. Daniel sonrió, débil pero sincero, y se fue. Arthur y Elena se quedaron en el balcón. Ver el coche desaparecer en la curva de tierra. El polvo se levanta. El sol se pone. ¿Crees que volverá? Preguntó Elena en voz baja. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque todavía tiene corazón, y el corazón, cuando se rompe de la manera correcta, se vuelve más fuerte. Ella apoyó la cabeza en su hombro, cansado, pero en paz. ¿Qué pasa con los otros dos? Arturo respiró hondo, miró al horizonte. Michael tardará años en perdonarse a sí mismo. Si puedes, él va a llevar esto hasta que muera, y Sara seguirá corriendo, cambiando de ciudad, cambiando tu vida, hasta que no quede ningún lugar al que huir. ¿Qué pasa? Entonces tal vez ella regrese, ¿o no? Elena cerró los ojos. Todo era muy pesado. Lo fue, pero ¿valió la pena? Arthur miró hacia el campo, a la tierra que era suya nuevamente, a la casa donde construyeron la historia, a las manos arrugadas de la mujer a su lado. Gracias, no por la tierra, no por el dinero, sino porque ahora sé que mi vida tenía valor, que no era desechable, que no moría en silencio, y esa dignidad vale más que cualquier herencia. Elena le estrechó la mano. ¿Y te arrepientes de algo? Pensó, por no haberlo descubierto antes, de haber confiado a ciegas, pero haber peleado, sacudió la cabeza. Nunca. Los dos se quedaron allí, balanceándose lentamente en sus sillas, mientras se ponía el sol, pintando todo de oro. El cielo se volvió naranja, luego rosa, luego morado, y finalmente, oscuridad. Las estrellas empezaron a aparecer, uno por uno, como pequeñas promesas en la inmensidad. No fue el final feliz de los cuentos de hadas, no fue una reconciliación completa, no era una familia unida y sonriendo, pero fue real, y tal vez eso era lo que importaba, la verdad, incluso cuando duele. Dentro de la casa la vieja maleta todavía estaba en un rincón, vacío ahora, sin letras, sin grabaciones, sin secretos, pero había cumplido su propósito.
Había llevado la verdad cuando nadie más quería escucharla, y liberó a dos ancianos del peso del silencio. Elena la miró. ¿Lo guardamos? Arturo negó con la cabeza. No, déjalo ahí, como recuerdo. A eso no nos dimos por vencidos. Ella sonrió. Que no morimos en silencio. Exactamente, porque al final la familia no es la que te quiere sin cometer errores. Es quien elige quedarse después del error. Él es quien reconoce la herida y trata de sanar. Aunque sé que la cicatriz nunca desaparece. Arturo miró a Elena. ¿Te arrepientes? Ella pensó. Por un largo momento, se miró las manos, para las arrugas, por las marcas del tiempo. No, porque enseñamos algo importante. Que ese amor no es debilidad, que perdonar no es olvidar, que envejecer con dignidad vale más que morir en una falsa paz. Y a veces, la mayor prueba de amor, ella lo miró. Se trata de dejar que se haga justicia, incluso cuando duele. Arturo sonrió. Por primera vez en meses, una sonrisa real. Eso llegó a los ojos. Te amo, Elena. Desde el primer día, hasta el último. Yo también te amo. Y no me arrepiento de nada de lo que hicimos juntos. Y continuaron allí, dos ancianos en mecedoras, viendo caer la noche por completo. Pero no tengo miedo, ni siquiera tristemente, con la certeza de que hicieron lo correcto, aunque cueste casi todo, porque no todo eco es inquietante. Algunos son solo nostalgia, otros son el sonido de la justicia que finalmente llega, y otros son la prueba de que el amor verdadero no se doblega, no se vende. No te calles, incluso cuando el silencio parece más fácil, incluso cuando la soledad parece inevitable, porque al final lo que queda no es el dinero, no es la tierra, es la certeza de que viviste con honor, y eso nadie se lo puede quitar. ¿Crees que el amor puede atravesar la traición y aún así sobrevivir? Comenta abajo. ¿Qué harías en lugar de Arthur y Elena? Y si historias como esta te tocan el corazón, suscríbete al canal, porque no todos los finales tienen que ser felices para ser verdad. Solo necesitas ser honesto.